Pasión por la historia de España. Personajes y acontecimientos de los que podemos sentirnos orgullosos. SND Editores publica para ti los textos de grandes héroes, pensadores, historiadores, políticos y literatos. Sus libros están en todas las grandes superficies, en centros comerciales y en las mejores librerías. También los puedes adquirir directamente en su web, www.sndeditores.com. SND Editores. Verdad, justicia y libertad. Bienvenidos, esto es La Lupa Semanal, un programa que realizamos en colaboración con SND Editores, al cual agradecemos la oportunidad y la gentileza que nos da. En esta semana, yo creo que es obligatorio, no cabe duda, hablar de qué, pues de este asunto. Lo vamos a ver, hemos reflejado con esta foto lo que creemos que es lo más apropiado. Vamos a ver lo que opinan ustedes. Esta semana no queda más remedio, vuelvo a repetir, que tratar, y vamos a intentar hacerlo en profundidad, con lo ocurrido el lunes, con esa no dimisión del dictador Sánchez. Sobre su teatrillo cutre y virrioso, pues poco en realidad hay que decir, porque a estas alturas semejante cómico solo impresiona a los tontos. Para nada pensó nunca en dimitir, faltaría más. Entre otras muchas cosas, porque no cabe en un enajenado mental como él tal cosa, o sea, dimitir. También, pues porque un dictador, de verdad, como es él, no de aquel que se habla, que no lo fue, pues nunca dimite. Eso está clarísimo. En cuanto al teatro del resto de personajes, me refiero a sus palmeros, pues lo mismo, todo predecible y también cochambre y casposo, son así. Delante de Ferraz o en el Comité Federal, cada cual haciendo el papelón que se le había asignado. Nada nuevo bajo el sol del PSOE de siempre. Por cierto, delante de Ferraz, y a pesar de los autobuses gratis, pues pocos manifestantes y de mucha edad, curiosamente. Si se fijaron, muy pocos jóvenes. Importante. Pero hay que llamar la atención sobre lo más importante que hemos visto, que no ha sido al personaje y su claqué, no, sino al PSOE de siempre. Esa organización históricamente criminal, antidemocrática hasta las trancas, esa sociedad comercial irregular con infinito ánimo de lucro a costa del erario, claro. O sea, del dinero de los demás, que ellos dicen que no es de nadie, por eso se lo quedan. Esa sociedad comercial y esa pandilla de paniaguados que, para nuestra desgracia, existe en España desde que fuera fundado el PSOE por aquel otro demente, que lo era, estaba loco, que fue Pablo Iglesias Posé. Lo que hemos visto es la verdadera cara del PSOE, el de ahora como el de entonces y siempre. Hemos podido comprobar cómo estos de hoy, estos sociatas de hoy, estos socialistas de hoy, son los mismos milicianos de mono azul, puño en alto y pistola al cinto de entonces, que se paseaban dando voces por la Gran Vía, aterrorizando a quién, pues a mujeres y niños, y comiendo gratis, emborrachándose gratis, claro, siempre en el Hotel Palace, tras de lo cual formaban un autodenominado Tribunal Popular que sentenciaba a muerte, sin más ni más, a todo el que tenía la mala suerte de pasar por él. Pero eso sí, eran incapaces de ir al frente a dar la cara. En fin, repito que nada nuevo bajo el sol del PSOE. Lo que vemos ahora, a lo que asistimos, tampoco es nuevo, pues es la fase avanzada de lo que pusieron en marcha Felipe González y Guerra y tantos otros que ahora, hipócritas, se rasgan las vestiduras públicamente y dicen que no tuvieron nada que ver con lo que ocurre ahora, pero que en privado, no lo duden, disfrutan con lo que ocurre porque ven cómo se recoge lo que ellos sembraron. Y además lo sembraron a conciencia. El tal Leguina, por cierto, incluido. Por eso no me voy a detener más en ellos, son lo que son, la anti-España,
la negación, lo contrario de lo que es España. Son el cáncer que nos corroe desde que se agruparon. Son el lumpen de nuestra sociedad, los que nada saben hacer sino mangar y destruir, vivir de los demás, cual parásitos. Son ineptos, sectarios, ignorantes, analfabetos, al tiempo que infinitamente soberbios. Son el Frente Popular redivivo. Y sí, y es que si algo bueno tiene lo que está ocurriendo es que nos topamos de bruces, estamos viendo, palpando, con los mismos con los que se toparon nuestros abuelos y padres, con aquellos a los que, por desgracia, hubo que sacar con agua caliente para no perderlo todo. De verdad que no merece la pena, y fíjense bien que voy a decir una cosa importante, no son lo peor. Lo peor son los otros. Y lo han demostrado y lo siguen demostrando una vez más. Y ahí está la clave de por qué el dictador Sánchez y los suyos actúan como lo hacen. E incluso se atreven a amenazarnos, a todos los que no comulgamos con ellos. Algo inaudito en cualquier país normal que no sea 100% bananero, como es hoy por hoy España, por desgracia. Que un presidente se atreva a amenazar, como lo ha hecho a todos, es algo que clama. ¿Y clama a quién? ¿Al cielo? ¿Como don Juan? No. Repito que aquí está la clave. Clama al rey, a las Fuerzas Armadas, a las policiales y a la oposición. Aquí está la clave y el problema. Y vamos a verlo. Y es que el dictador Sánchez y su partido único, el PSOE, junto con sus aliados de siempre, comunistoides de toda ralea que hay por ahí, separatistas de siempre, muestran tamaña chulería y audacia porque saben muy bien que ni hay rey, ni fuerzas armadas, ni policiales, ni oposición, ni se les espera. Nada más hay que ver sus respectivas reacciones, o mejor dicho, no reacción, ante la desvergüenza frente populista, ante el teatro del dictador Sánchez, ante su discursito zafio y pueril, y ante sus amenazas a todo quisqui que no sea de los suyos. Cuando anunció el dictador que se tomaba unos días de reflexión, si no se lo consultó antes al rey, y si se lo consultó debió prohibírselo, debió ser llamado urgentemente a Palacio exigiéndosele que o dimitía ipso facto o no, pero que una u otra cosa lo comunicara a la nación, a la cual no podía tener en pretendido vilo por su capricho, pataleta infantil o treta personal. Pero el rey lo admitió. Si no se hizo lo anterior, y ya sabemos que no lo hizo, nada más terminar el discursito zafio del lunes, en el que anunció que seguía y además nos amenazó, debió ser llamado a Palacio también urgentemente para exigirle una retractación inmediata de todo y su dimisión ipso facto por el maltrato inferido a los ciudadanos con sus amenazas, con su irresponsabilidad y con su falacia. Además, por la mala imagen que de España había dado. Y si no lo hacía, el rey debió emitir inmediatamente un comunicado institucional que debía tener preparado. Tuvo 5 días también, anunciando que tomaba el mando de la nación ante la inadmisible y demencial actitud del dictador, y que para ello contaba, repito, había tenido 5 días para recabar su apoyo, con las Fuerzas Armadas y los mandos policiales para impedir, si fuera el caso, la alteración del orden público o que la seguridad nacional pudiera verse resentida de cualquier forma por cualesquiera. Así como que también contaba, pues había tenido que consultarles igualmente durante esos 5 días de reflexión con los partidos de la oposición para lo que ahora hacía,
Menos seguro, claro, y así debía decirlo con los separatistas, da igual. Finalmente, el comunicado, leído ante las cámaras de televisión por el rey, debía haber terminado con el anuncio de la detención del dictador Sánchez y de la convocatoria urgente para el día siguiente de todos los líderes de todos los partidos políticos, PSOE también, pero no el dictador que estaría recluido, así como de los jefes de las Fuerzas Armadas y policiales, del Poder Judicial y también de la Iglesia, ¿por qué no?, para acordar entre todos la apertura de un periodo provisional de control en común por parte de la Corona y de dichos líderes y jefes del funcionamiento ordenado y normal y en paz de la nación, convocando inmediatamente nuevas elecciones con el mandato expreso a quien formara nuevo gobierno saliendo de ellas de abrir un periodo de reforma de la Constitución, referéndum de aprobación de las enmiendas que se estimaran necesarias y tras ello nuevas elecciones ya definitivas. Eso sí, previo juramento de la nueva Constitución por parte de todos. Y el aviso de que quien no lo hiciera con claridad, no por imperativo legal y otras zarandajas, ya saben, quedaría fuera. El rey, como su padre, ha jurado no solo cumplir, sino también hacer cumplir la Constitución, la cual además, en su artículo 56, le asigna la autoridad y responsabilidad, las dos cosas, de textualmente arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones, también del gobierno, que es una institución más como otra. Además, su inviolabilidad, que le dota la Constitución, le da una especial protección y autoridad para actuar, como hemos dicho, en casos como el que actualmente vive España, que es, no les quepa la menor duda, de una gravedad enorme, aunque desde luego ni las élites ni la población lo quieran ver, prefiriendo todo irse de puente. Pero claro, ya sé lo que ustedes están pensando, que lo que he dicho es una utopía. Bueno, es que ni el rey, ni este, ni el anterior, ni las Fuerzas Armadas, ni las policiales, ni los partidos de la oposición, ninguno que conste, ni el Poder Judicial, ni la Iglesia, están ni se les espera, estoy de acuerdo con ustedes. A ninguno de ellos, y es aquí, mucho más que en el dictador Sánchez o en el PSOE, donde radica el problema, donde está la clave de por qué muestran tanta desvergüenza, chulería y audacia el dictador Sánchez, los sociatas y separatistas, desde siempre, que conste. La clave de por qué la oposición ha reaccionado como lo ha hecho ante el discursito, es decir, que no ha reaccionado. De por qué del camino a la perdición de España desde hace 40 años. La corona sigue cavando su propia tumba, como lo hizo Juan Carlos I, así le va ahora en el exilio, bien merecido, con su actitud inane, pasota, absurda, mentecata, incumplidora de sus funciones. Las Fuerzas Armadas vienen incumpliendo a su vez desde siempre el artículo 8 por el cual el pueblo, teóricamente soberano, al menos eso dice la Carta Magna, les encarga a ellas directamente, ojo, y solo a ellas, ni al rey siquiera, ni al presidente del gobierno, ni a ninguna otra autoridad, la defensa de la unidad e integridad territorial de España, su soberanía e independencia, y también les encarga el ordenamiento constitucional, su defensa. Las policiales lo mismo, porque el mantenimiento de la ley y el orden supone también que deben velar porque lo mantenga, porque lo cumpla esa ley y ese orden también el gobierno, que no está exento de ello. La oposición, a su vez, tiene la obligación de controlar al gobierno, impidiéndole sobrepasar sus prerrogativas, pero tampoco lo está haciendo. Nunca lo ha hecho realmente, buscando solo mantener sus privilegios. Les hemos visto
ante la gravísima situación creada por el discursito y más aún ante las amenazas, volcarse en críticas estúpidas que a nada conducen, además de irse de puente, repito, cuando donde deberían irse es del Parlamento, ocupando las calles permanentemente clamando por la intervención precisamente y el apoyo de la Corona y las Fuerzas Armadas y Policiales en cumplimiento, en defensa del ordenamiento constitucional. Así como deberían abogar, tendrían que haberlo hecho hace mucho, por la apertura de esa reforma constitucional que es urgente y necesariamente debe ser profunda. Pero nunca lo han querido, por eso no lo han hecho tampoco nunca, ni lo harán, a pesar de que todo va incluso contra ellos mismos, porque sí, contra la oposición, porque lo que se viene encima no va a respetarlos tampoco a ellos. ¿Qué se creen? ¿Todavía no se dan cuenta de cómo es el PSOE y hasta dónde están dispuestos a llegar sociatas y separatistas? El problema no es el dictador Sánchez ni el PSOE, no. El problema de nuevo en España son los otros. De nuevo una monarquía vacua, inane, egoísta, pusilánime, virtual, cobarde, traidora. Unas fuerzas armadas que vienen haciendo dejación de sus más altas obligaciones para con la patria, confundiendo interesada y voluntariamente obediencia y disciplina con sumisión, y neutralidad con inhibición, dedicadas a hacer la carrera y a facturar dietas en paraísos lejanos, cuanto más lejanos, por cierto, mejor. De unas fuerzas policiales que han caído en los mismos errores interesados que las Fuerzas Armadas, sumada con la corrupción que cada día más, como vemos, las corroe. En una derecha que, como siempre, también proclama a un Dios en el que no cree, y una patria a la que no ama y solo persigue consolidar sus privilegios, tener un hueco en el sistema, el que el PSOE le deje, eso sí, cuando le deja, para seguir chupando, para lo cual no duda en ser mamporrero de él, consolidando todo lo que hace, mendigando del desgaste. ¿El qué? Pues su turno para coger el poder, pero no para cambiar y enderezar nuestro devenir, sino para lavar la cara al sistema en una alternancia, que no alternativa, que esta vez muy posiblemente no llegará, porque el PSOE siempre ve que la cosa está ya madura, que ya no les necesita, que puede coronar su nunca abandonado objetivo de instaurarse en el poder para siempre, sin recurrir de vez en cuando a la alternancia con la oposición. Y también está el problema de unos jueces que ahora se asustan y escandalizan cuando, siendo como son la penúltima ratio del Estado y de la nación, la última son las Fuerzas Armadas, la fuerza, se han dejado enlodar por los políticos, corrompiéndose y corrompiendo el sistema judicial que por eso, precisamente, y esto es lo terrible también, se ha convertido en pilar de la corrupción generalizada que nos destruye. Es como poner la zorra a cuidar las gallinas. Porque si los jueces se hubieran mantenido al margen, independientes, juzgando con severidad y ejemplaridad también y sobre todo a los políticos, nada de lo que hoy vemos y sufrimos ocurriría. Tampoco la necesidad de intervenir del rey o las Fuerzas Armadas, ni la de defender el ordenamiento constitucional, siempre reformable, y hay que hacerlo, que todos se han cargado además desde el primer día, eso sí, con la venia de sus señorías, los jueces. Por último, hay que nombrar también al poder espiritual y moral que ha degenerado igualmente que los citados, dejando de ser conciencia y referencia, la Iglesia, dispersando a las ovejas, permitiendo, sin hacer uso de sus herramientas espirituales, de ese poder tremendo de sentenciar en la tierra las aberraciones que nos destruyen en ella, como son el aborto, la eutanasia, la sodomía, etc.,
callando, luego otorgando, ante el desbarre de una sociedad, de una civilización que se cae a pedazos delante de sus narices. Para mí ha sido y está siendo peor lo que no hacen los otros que lo que hace el dictador Sánchez y los suyos, porque en realidad este y los suyos no harían lo que hacen si los otros, todos ellos a una, hicieran lo que tendrían que hacer. Por eso son mucho más culpables, porque es su inacción, limitándose a frasecitas vulgares y a críticas estúpidas, a ese jugar al desgaste, las que dan al dictador Sánchez y al PSOE y sus aliados la oportunidad que de otra forma no tendrían. Hace no mucho en Perú se procedió a actuar como aquí hemos dicho, no es una utopía, cuando su presidente Castillo intentó lo mismo que hoy hace el dictador Sánchez y el PSOE. El resultado es que Castillo, después de 2 años, sigue en la cárcel y el país está en paz, continuando el juego político normal dentro de un orden, evitándose una tiranía con las desgracias humanas y materiales que siempre conlleva. En Venezuela no se actuó así, perdón, y miren el resultado. Aprendamos de la historia. Durante el primer cuarto del siglo XX, en España ocurrió lo mismo que ahora. El PSOE y los suyos, los mismos que ahora también llevaron a España a un callejón cuya única salida fue una cruenta guerra civil. Pero en realidad la llevaron ¿por qué? Porque los mismos que ahora hemos citado se inhibieron, no hicieron lo que había y tenía que hacerse cuando debieron y pudieron. Aviso a navegantes y no me digan que eso aquí no puede suceder otra vez, porque no solo ya sucedió, sino que cosas veredes, amigo Sancho, que farán fablar las piedras. Ojalá, de verdad, ojalá me equivoque. Y vamos a enlazar, porque también tenemos que hablar de este asunto, es muy importante. Y viene bien todo lo dicho hasta ahora. Enlazamos con el segundo asunto que quiero tratar esta semana, el 2 de mayo. Aquel alzamiento civil y pronunciamiento militar, que fue las dos cosas. El 2 de mayo, que por desgracia solo se celebra en Madrid, ya que por arte y parte de este aberrante estado de las autonomías, de taifas, el resto del territorio nacional mira para otro lado, como si aquello hubiera sido solo cosa de los madrileños y no de todos los españoles de entonces. En fin, otra vez más, ver para creer. Pues bien, sobre tal hecho histórico, permítame que les dé mi opinión. Nunca habría existido un 2 de mayo si la corona no hubiera pactado y traicionado a España, dejándose ignominiosamente avasallar por Napoleón. Tampoco hubiera existido si las élites, ante la actitud de la corona, le hubieran parado los pies, como era su deber. Y es que la obediencia absoluta al superior no existe en ningún colectivo, ni siquiera en la Iglesia, tampoco en las Fuerzas Armadas, cuando ese superior, rey incluido o presidente del gobierno, vulnera la legalidad establecida, y menos aún si pone en riesgo la unidad e integridad de la patria, su soberanía, independencia, su paz, su justicia, su prosperidad o la libertad de sus ciudadanos. Tampoco habría existido el 2 de mayo si ante la traición de la corona y de las élites de toda clase y condición, los mandos subordinados políticos, militares, eclesiásticos, se hubieran levantado impidiendo que ni siquiera el primer francés hubiera pasado de los Pirineos. Por no haberse dado nada de lo dicho, el 2 de mayo existió, constituyendo en realidad, yo así lo creo, una vergüenza nacional, ya que nunca debió producirse, como hemos dicho, habiéndolo sido solo por la corrupción y desvarío de los españoles unos y otros de entonces. En el 2 de mayo se dan dos hechos que se solapan: un alzamiento civil, popular y espontáneo que echa al pueblo de Móstoles y Madrid a la calle, y no precisamente para manifestarse, no,
para gritar frases de protesta, tampoco, para enamorar pancartas, hacer sentadas, no, sino para acabar materialmente con el invasor a cuchilladas y estacazos, sin habérselo pensado dos veces, porque, créanme, esas cosas, si se piensan, terminan por no hacerse, arriesgando vidas y haciendas, así como sus familias, trabajos y la paz, o sea, todo por salvar España. Y también el 2 de mayo fue un pronunciamiento militar de 3 oficiales, un cadete y algunos muy pocos soldados, espontáneo también, que desobedeciendo las infames órdenes de sus mandos superiores, que les obligaban a estar acuartelados, así como del gobierno y de la corona, se unieron al pueblo entregando las armas que pudieron y arremetiendo contra el invasor a sangre y fuego. Así, como hemos dicho, el 2 de mayo fue una mezcla perfecta entre un alzamiento civil y un pronunciamiento militar, ambos espontáneos, que no golpe de Estado. La diferencia es que en el golpe de Estado se intenta cambiar un régimen. En el pronunciamiento militar, solo derribar un gobierno. Ambos, el alzamiento civil y el pronunciamiento militar, improvisados y desde luego heroicos, cuya mayor virtud fue servir de ejemplo y referencia para el resto de aquella España que, por desgracia, se esteaba mientras las élites la traicionaban y el francés la invadía. Ejemplo para aquella España que venía tragando lo imposible, lo inadmisible, lo intolerable, y que solo despertó y reaccionó cuando un puñado de hombres y mujeres dieron el primer paso. Triste, pues, es la historia de aquel 2 de mayo, que no debió existir nunca en nuestra historia si las élites no hubieran estado tan podridas, ni el pueblo hubiera sido tan borrego. ¿Les suena de algo lo que acabo de decir? Pero aún la ignominia de muchos fue peor aquel 2 de mayo, porque a pesar de lo que ocurría en las calles de Madrid, aquel 2 de mayo, la guarnición militar española de la capital, que no era pequeña precisamente, permaneció acuartelada, dejando que el invasor masacrara a los civiles alzados y a los militares pronunciados, obediente a órdenes incalificables e impasible ante la masacre de sus compatriotas. Y aún mucho peor, si es que todavía cabe, fue el 3 y el 4 de mayo cuando dicha guarnición militar española de Madrid siguió acuartelada, impasible, ante los fusilamientos de centenares de patriotas cogidos prisioneros por el invasor el 2 de mayo. Tuvieron que pasar 2 meses y medio para que se diera la victoriosa batalla de Bailén, para que España reaccionara. Batalla que demuestra que si las Fuerzas Armadas y el pueblo hubieran desobedecido las órdenes de sus élites y plantado combate en los Pirineos, otro gallo hubiera cantado y muy posiblemente España se hubiera librado de una guerra de 6 años terrible en pérdidas humanas y materiales de todo tipo, de la pérdida de sus posesiones de ultramar, que empezó entonces, y de ese siglo XIX que quisiéramos borrar de nuestra historia, y quién sabe si también del primer cuarto del siglo XX, guerra civil incluida. Cuando las élites incumplen sus obligaciones, tergiversan sus responsabilidades y traicionan sus deberes, deben ser inmediatamente desobedecidas, cesadas, detenidas y enjuiciadas, evitando así que sus aviesas intenciones nos lleven a todos a males mayores, de consecuencias impredecibles pero siempre fatales. No hacerlo, es decir, someterse a los traidores y sus intereses por una malentendida obediencia absoluta debida, que no existe, permanecer impasibles, tragar con lo que no se debe tragar, admitir lo inadmisible de quien sea, por alto que esté, nos hace cómplices necesarios y responsables también de los daños y perjuicios. Celebremos, sin duda, el 2 de mayo. Ojalá se hiciera como siempre se hizo en toda España, pero aprendamos
de su realidad, de lo que realmente fue, para no volver a repetirlo. Aviso a navegantes y a buenos entendedores, pues ya saben que pocas palabras bastan. Gracias por seguirnos. Españoles, viva siempre España. Mercants, especialistas en decoración náutica. Una boutique única en su especie. No encontrarás una tienda igual en toda España. Mobiliario, iluminación, confort a bordo, artesanía y moda marinera. En Mercants también encontrará una amplia gama de piezas que aumentan su valor con el paso del tiempo. Nos encontrará en Denia, Alicante, en la calle Diana 48 y en el teléfono 629 69 3309.